Liz, ya podemos iniciar o ¿Pasaríamos a qué? a escuchar a Alanis. Ahí. A usted confirmo, ¿no? Como ya todo el mundo No, anda como no, mi usted, nombre sí no tiene para dónde Aguilar. agarrar. Listo, entonces, bueno, Miguel, hágale. Quedamos con usted. ¿Ya? Sí, que bueno, vamos, perdón, cada uno cierra sus ojos y pues, ponemos la mano. Señor Jesús, Padre eterno, Señor, venimos a orar, de nuestra gracia, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Padre eterno. Gracias, Señor, porque nos has guardado, nos has guiado, Señor, en este camino, Señor, que tenemos por delante. Gracias, Señor, porque has traído a cada uno de nosotros, Señor, y seguirás trayendo, Señor, más personas, Señor, a este tiempo. Con fe, Señor, creemos, Señor, de que puedas hacer grandes cosas, Señor, milagros, gra- traer gran bendición, Señor, sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Y sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible, Dios de los cielos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, en este tiempo. Que seas tú, Señor, hablando a todos nuestros corazones, a todas nuestras vidas. Que podamos, Señor, entender, comprender, Señor, lo que quieres hablar, Señor, a cada uno de nosotros. Que el mensaje, Señor, sea eficaz, Señor, en nuestras vidas. Para día tu palabra, para eterno, Señor. Y que esa semilla, Señor, que vas a poner en cada uno de nosotros, Señor, de buen fruto y no solo eso, Señor, sino que esté protegida, Señor, en el nombre de Jesús. Que no es que el enemigo o ninguna otra cosa, Padre, Señor, nos quite las semillas, Señor, de cualquier forma, Señor, sino que podamos persistir y permanecer, Señor, en la esperanza, Señor. Te rogamos, Señor, en esta hora, Señor, tu perdón, tu misericordia, que estás tú perdonando nuestros agravios, nuestras acciones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, Padre, si te hemos ofendido, si hemos ofendido a algún hermano o a un prójimo, Padre eterno, Señor, y límpianos, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Trae nueva vida, trae nuevas vestiduras, Señor, en el nombre de Jesús, vestiduras blancas del lino fino, Padre eterno, Señor, que sean purificados, Señor, sea un avivamiento, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos, Señor, alimentarnos cada vez más de ti, Señor, y querer, Señor, más de ti, Señor. Enamóranos, Padre eterno, Señor, con tu palabra y con tus acciones, que de nosotros, Señor. Nuevos hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Tenemos tiempo de tu presencia. Que todo se haga, Señor, conforme a tu voluntad. Que todo, Señor, se haga, Señor, conforme, Señor, a lo que tú desees, Señor, en nuestras vidas. Y que esta palabra, Señor, sea de gran bendición. Y que, así como y que cuando salgamos, Señor, de este tiempo, Señor, no salgamos como entramos, Señor, sino bendecidos y empoderados, Señor. Bueno, gloria a Dios. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Miguel, que está por Nunca acá. podremos estar en la siempre. Amén, amén. Entonces le damos la bienvenida a Miguel también, ¿cierto? Que se acaba de conectar el hermano Miguel. Y alguien más se ingresó, pero no sé qué se me hizo. Se me cambió. Venga, yo miro por acá, de pronto veo el listado. Si en el listado lo puedo ver. No sé, creo que era, bueno, creo que ya ingresó, creo que el joven Miguel ya ingresó. Entonces le damos la bienvenida, de todas maneras. Y bueno, vamos a escuchar un momentico un testimonio de nuestra hermana Alanis. Entonces, Alanis, cuéntenos lo que usted nos quiere compartir en esta noche. Bueno, buenas noches. Bueno, yo no creo en nadie con mis testimonios ahora de aquí en adelante yo. Este es, es un testimonio, bueno, muy especial. Digamos que no me cambió la vida como el testimonio anterior, pero sí es para mí un privilegio, ¿no? Que ver cómo el Señor obra en mi vida de muchas maneras. Entonces quería compartirlos con ustedes y espero que sea mucha bendición. No soy la mejor contando testimonios, que pues me tiene mi paciencia, ¿no? Y bueno, el testimonio es acerca de como de una, ¿cómo se llama esto? Un deseo de mi corazón, un anhelo, que era pues, bueno, conseguir un trabajo porque pues, ajá, necesito plata para muchas cosas y
Entre ellas es para ir en diciembre a Cúcuta, de donde yo vengo, que pues para estar a mi abuelita porque estaba muy enferma y bueno, mi familia en general, mis hermanos, en fin. Y pues obviamente mi mamá no le alcanzaba plata como para darse lujos de viajes y bueno, igual también para mis cosas y eso. Pues saben que pues yo tengo 17 años y pues no sé hacer, digamos, no sé hacer ningún arte, como dicen, pues para trabajar. Entonces es complicado conseguir un trabajo. Y bueno, estuve orando por eso eh, como 2 semanas o menos, no sé. La respuesta del Señor fue muy rápida. Y pues mi tía, bueno, mi mamá le consiguió, mi mamá tiene un jefe y ese señor hace como fajas, y bueno, tiene una empresa y casualmente mi mamá escuchó hablando a ese señor acerca de que necesitaba a alguien para contratar para que le ayudara a hacer ese trabajo que él tenía allí. Y pues como en mi familia todo el mundo cose y sabe, bueno, del mundo de la confección y la costura, mi mamá le consiguió como ese contrato a mi tía. Y yo anteriormente trabajé con otra tía y bueno, tuvimos ahí como un problemilla y en la familia agarré como un poquito de fama de que como de que no era muy buena trabajadora, digamos. No, entonces cuando mi mamá le consiguió el trabajo a mi tía, mi mamá le dijo a ella que pues para que yo trabajara, perdón, que para que yo trabajara con ella y mi tía como que no le dijo nada, así como no le dijo ni sí ni no, así que pues eso quiso decir como que pues que no. Y pues mi mamá ya no le siguió insistiendo. Entonces, pues nada, yo tampoco le dije nada porque, bueno, no, dije, pues tampoco le voy a rogar, ¿no? Para que me dé el trabajo. Entonces, como a las 2 semanas más o menos, mi tía, la que mi mamá le consiguió el contrato, necesitó un favor mío. Y pues yo con mucho gusto se lo hice con mucho amor. Y nada, le llevé esas cosas que ella necesitaba para allá y en fin la visité, estuve allá un rato y le dije pues que qué estaban haciendo y pues bueno, a preguntarle cosas ahí del trabajo. Y entonces le dije como, ay, pues eso que usted está haciendo ahí, eso no podría hacer como yo. Y ella me sacó una excusa muy inteligente y me dijo como, no, es que no, porque usted se calor, era como algo de quemar unas cosas manuales y me dijo, no, que usted saca calor, que no sé qué. Yo dije, bueno, listo, ya no juego más con esto, ya no le digo nada más. Bueno, me vine yo en la buseta, tal, y el señor, y yo, bueno, señor, yo ya había orado por eso y yo dije, bueno, señor, si yo voy para allá, que sea usted tocando el corazón a ella, yo le voy a decir que si me da trabajo, pero pues usted el que hace. Ella me dijo que no, yo dije, bueno, señor, ya no le insisto. Y venía yo en la buseta de regreso a casa y ya me llama, no, que si ya llegó a la casa, que no sé qué. Y yo, sí, tía, no, que ya voy a llegar, no sé. Y el señor le tocó el corazón y me dijo, no, mami, sí, pues cuando vuelva otra vez a sacar trabajo, yo la llamo para que venga a trabajar conmigo y tal. Y pues sí, ya llevo como un mes o más tiempo, no sé, trabajando con ella. Pero como lo impactante de ese día fue que, primero, el día anterior a ese día, me salió otro trabajo dando clases a un niño, que yo antes daba clases, pero pues dejé de darle clases y yo pensé que no me iban a volver a llamar y me volvieron a llamar. Al día siguiente pasó lo de mi tía, que al final me llamó y me dijo que sí fuera a trabajar con ella. Y ese mismo día me llegó uno de mis líderes de la iglesia y me dijo que, porque yo había estado diciéndoles a ellos que necesitaba pues trabajar y eso, que si sabían de algo. Y ese mismo día que me salió el trabajo con mi tía, me dijo que iba a hablar con la jefa de él para que me contratara como mesera en el restaurante donde él trabaja. Y fueron como todas esas propuestas al tiempo y fue muy bonito para mí, de verdad fue muy, muy hermoso ver como el Señor como en todo momento, no es nomás, fue como muy loco porque fue nomás yo abrí la boca y ya el Señor a la otra semana de una vez me lo concedió. Entonces, pues muchachos, el Señor es fiel. Así que, pues nada, toda la gloria sea para Él y pues aquí estoy trabajando y ya estoy ahorrando para ir de viaje, así que Señor sí concede los deseos del corazón. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, muy importante, ¿no?
tener eso presente de que Dios no es ajeno a nuestra necesidad, a la necesidad profunda de nuestro corazón, de que Él siempre tiene como en cuenta esas cosas. A veces uno piensa que no, pero Dios no deja pasar por alto nada en nuestra vida. Entonces, ahora sí vamos a ir al tema principal de esta noche. Les pido que por favor me acompañen a la palabra en el libro de el Salmo. Espérense un momentico, por aquí, voy a dejar acá. Es que hay una persona que no puede ingresar. Entonces, yo que va a tocar por acá, que se queden ustedes por aquí por el WhatsApp y yo sigo con el grupo porque yo estoy en la reunión ya. Entonces ustedes escuchan por ahí por el WhatsApp, ¿listo? Voy a tratar de... Ah, es que no tengo acá el micro. En el micro porque ya estoy en la reunión. Entonces hay alguien que, un pelado que venía no puede estar porque no sé qué habrá pasado. Entonces, bueno, la idea es que vamos a estar todos leyendo. Vamos a ir al Salmo 31. Salmo 31, verso 19. Vamos a leerlo hasta el, ya les digo, hasta el 24. Salmo 31, verso 19 al 24, dice lo siguiente. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. ¿Listo? Entonces hoy vamos a tener este tema titulado Por sus dichos, ¿cierto? El nombre del tema de esta noche es Por sus dichos y vamos a hablar precisamente y nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la espera, la premura, que es en este caso como la angustia. Eso es una premura, es un momento de angustia, ¿cierto? Y la fidelidad a Dios. Son como los tres pilares que vamos a tratar en esta noche. Entonces, la idea es que los tengamos presente. Y para ello vamos a ver un caso, ¿cierto? Dentro de la palabra, ¿cierto? Para que nos quede bien claro eso. Vamos a leer en el Salmo 105. Salmo 105, verso 16. Vamos a leerlo hasta el 24. Vamos a ver un caso de un joven, ¿cierto? Que experimenta esto que está hablando aquí David en el Salmo 31, lo vamos a ver acá, un caso real, ¿cierto? Y vamos a leerlo, dice lo siguiente, Salmo 105, verso 16, dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiara a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñará sabiduría. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más grande que sus enemigos. Y hoy vamos a hablar precisamente de la historia de José. José, para los que no están relacionados con la historia de José, José era el menor, ¿cierto? De una familia numerosa de hermanos, ¿cierto? Y José tenía unas características muy especiales en su vida. ¿Y cuáles eran esas características? Que José tenía la capacidad de soñar, pero no eran sueños cualquiera, sino que eran unos sueños especiales que Dios ponía en José cuando él dormía, ¿cierto? Y eso fue algo que se manifestó en él desde muy temprana edad. Era, por decirlo así, el hijo menor y por ser el hijo menor, pues era como lo último que tenía su papá Israel, ¿cierto? Y siempre le dedicó mucho más tiempo a él.
Tanto así que pues dice que le había hecho una túnica muy especial, ¿cierto? Espléndida, de muchos colores. Y mientras el niño José corría de aquí para allá porque era apenas un niño, sus hermanos salían a trabajar como hombres, que ya eran la gran mayoría de ellos. Y eso hacía que el corazón de ellos se cargara con el niño, porque ellos veían que el niño solamente se dedicaba a jugar, a comer, a disfrutar, a recibir mimos de papá y mamá, mientras ellos tenían que ir a hacer cosas de hombres. Y eso empezó a despertar en ellos como una inquietud, a generar una inquietud dentro del corazón de cada uno de ellos, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Empezaron a pasar el tiempo y entonces luego José empezó a contarle los sueños que tenía. Y en sus sueños él les decía, no es que yo soñé y yo vi que en el sueño todos ustedes me servían a mí y se humillaban delante de mí, cosa que pues por tradición, ¿cierto? Hebrea, eso era imposible porque se suponía que el menor debía servir al mayor, no al revés. Entonces eso para ellos les resultaba ofensivo y inmediatamente entonces toda la emprendieron contra el joven José, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Pues lo tomaron, lo vendieron preso, lo vendieron como esclavo a unas personas que pasaron, no saben si matarlo o qué al principio, dijeron no, vendámoslo, vendámoslo, lo vendieron, le dieron al papá que se lo había comido una bestia en el monte, ¿cierto? Incluso hicieron como una escena allí, ¿cierto? De la atrocidad pues que ha pasado, derramaron una sangre de un animal sobre los vestidos de él y llevaron esos vestidos al papá. Y entonces de ahí en adelante empieza una serie de procesos en la vida de José. Y ahora eso tocante a los jóvenes, ¿en qué se relaciona? Miren, yo sé que todos y cada uno de los que están esta noche en este lugar, de cierta manera están viviendo un proceso. Todos vivimos procesos. A lo largo de nuestra vida vivimos procesos. Y más cuando estamos caminando con el Señor. Vivimos procesos. Los procesos no son sencillos. Todo proceso trae unos momentos, como lo leíamos ahorita, como que entramos como en premura, como en una angustia, ¿cierto? Un estado profundo. A veces en algunos casos hay un estado profundo de desesperación por salir, por encontrar solución a eso que estamos pasando. Pero todas esas cosas están establecidas sobre este tiempo en la tierra, ¿cierto? Sobre todos los vivos, eso tiene que pasar. Eso es independientemente de si usted vive en una casa donde hay dinero o donde no hay dinero, ¿cierto? Todos de cierta manera vivimos diferentes procesos, pero todos esos procesos están considerados por Dios. No son aleatorios como a veces pensamos. Ahora, ¿qué es lo tocante a este caso de José en nuestra vida? Y es que debemos entender de que cuando lo que leímos ahí en el Salmo 31, miren, José es el producto de una promesa hecha, ¿cierto?, de Dios a su abuelo, ¿cierto? En este caso sería su bisabuelo, ¿cierto? Abraham, ¿cierto? El padre de la fe. Y lo que hacía esa promesa era que el Señor le había dicho a un anciano y a su esposa, también entrada en años, de que iban a ser padres de una gran nación y que en ellos iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero ellos estaban entrados en edad, Sarai era estéril, por lo tanto la promesa se veía como complicada. Mas, sin embargo, estamos en ese momento histórico en donde ya estamos con un nieto, ¿cierto? José era el nieto de Abraham, uno de los muchos nietos que tuvo él. Y ese nieto llevaba sobre sí esa promesa de que ellos iban a ser una nación, esa casa iba a ser una nación. Empezaron con 12 en ese momento y ahí Dios se encargó de traer una nación nueva, una nación que Dios se creó para sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios se cansó de por años tratar con la humanidad y tratar con las naciones de que hubiera una nación que se volviera a Él. Se cansó de buscar a los hombres, de estar viendo que los hombres de continuo al mal, de continuo a la desobediencia, de continuo a dañarse, a destruirse los unos a los otros, y decidió crearse una nación desde cero, porque de todas las que existían, ninguna quiso con Dios. Entonces ahí es donde entra ese joven José, un niño que lo único que tenía, ¿cierto? En ese momento, ya cuando ya había sido vendido de su casa, lo único que tenía era ¿qué? Sueños que Dios le había dado. Era lo único que tenía, porque ya no podemos decir, no, el amor del papá y la mamá, no, porque para sus padres
por boca de sus hermanos, él se había muerto. Así que ellos no pensaban en él. Ya habían hecho luto por él. Y de ahí en adelante empieza la historia del joven José, va a otra tierra, allá es contratado como un sirviente en una casa, pero algo muy particular en la vida de José es que José, a pesar de que estaba lejos de su tierra, lejos de su familia, lejos de su papá, él seguía atesorando las enseñanzas que su padre, ¿cierto?, Israel había dado a su casa, y era que ellos tenían un Dios al que servían, un Dios que había hecho pacto con su familia, un Dios al que ellos se habían acostumbrado a honrar porque eran familia de altar, honraban a Dios. Y eso era algo que aún se mantenía dentro de la mente de José, a pesar de que él estaba pasando por situaciones difíciles, como muchos de los que están conectados en esta noche en este lugar. ¿Cierto? Que se sienten que están pasando quizás algunas necesidades en sus vidas. Es importante que uno tenga presente esto. Y es que las promesas de Dios y lo que Dios ve en nosotros no está ligado a nuestra condición actual. Cuando Dios nos ve a nosotros no está viendo lo que somos en ese momento, sino lo que seremos a futuro. Cuando Dios vio a Abraham, el abuelo de José, no estaba viendo a Abraham, estaba viendo a toda una nación gigantesca. Por eso es que Dios hizo tantas cosas en la vida de este hombre. Y por eso es que Dios hace tantas cosas en nuestra vida, aun cuando a veces uno se pregunta, uy Dios, ¿pero usted por qué es tan bueno cuando yo no soy merecedor de lo que usted hace con mi vida? ¿Cierto? Porque Dios está viendo una obra completa ya en nuestra vida. Para nosotros son promesas, pero para Él son una realidad presente, algo que está ya hecho. Ya en Cristo ya todas las cosas están dadas, ya todo ha sido establecido. Ahora, ¿qué pasa con José? José, durante todos esos años, listo, sirvió en casa a un pueblo extraño, no sabemos si hablaban la misma lengua, lo más probable es que no. Tuvo que aprender a hablar la lengua, ¿cierto? Allá en Egipto, tuvo que hablar esa lengua en casa de Potifar, que era el amo que tenía, y sirvió tan bien dentro de esa casa que Potifar poco a poco le fue dejando todas las cosas a cargo a él, al punto de que Potifar ya no hacía nada. Pero empezó a ocurrir algo y era que la esposa de Potifar empezó a fijarse en el joven José, lo que nos da indicios de que el joven José ya no era un niño, ya estaba empezando a madurar. O sea que ya habían pasado unos cuantos años, porque si lo vendieron siendo un niño, ya José debería estar más o menos en un promedio de 17 a 20 años, más o menos. Porque una mujer no se va a fijar en un niño, se va a fijar eso en un hombre joven. Y esta mujer se fijó en él y trató de seducirle, y como José resistió, entonces ella contó su versión de la historia y hicieron que a José lo metieran preso a la cárcel de forma injusta. Eso lo encontramos en Génesis 39, versos 20 al 23. Yo se los leo por acá. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba tener el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Miren, nuevamente se repite lo que estaba pasando en casa de Potifar. Nuevamente José pasó desde estar desde lo más abajo de la prisión a estar en un lugar distinguido. ¿Pero por qué? Porque José persistía, a pesar de las dificultades que él pasaba, él era fiel a Dios, seguía hablando con Dios, seguía haciendo memoria de los mandamientos, de las cosas que Dios le había enseñado a su familia, que guardaran para él, aún en la cárcel, aún siendo esclavo, era así. Pero ¿qué pasa? Nosotros en ocasiones encontramos, ¿cierto?, a creyentes en situaciones en donde en cuanto se presenta la más mínima dificultad, inmediatamente, no, ya no oro,
no, ya no vuelvo a la iglesia, no, ya no quiero leer la Biblia, no, ya no le quiero cantar a Dios, con cosas pequeñas que pasan en nuestra vida, en nuestro entorno, situaciones que se pueden manejar de alguna manera, pero imagínense, estamos hablando de un niño sin familia, porque estaba solo, sin familia. Y usted se imagina, siendo un esclavo, cuántas injusticias no pasaron sobre la vida de él. Todo lo que tuvo que experimentar José, de pasar de ser el niño mimado de la casa a ir a tener que trapear pisos y lavar baños, y ni siquiera esperar un, ay, muchas gracias, te quedó muy bien, José, no, simplemente terminó ahí, vaya, haga tal cosa, terminó ahí, vaya tal cosa, hasta que se fuera a dormir, y el otro día levantarse lo mismo. Situaciones que son complicadas, pero que este niño de alguna manera aprendió a recibir la sabiduría de Dios para saberse comportar, para poder serle fiel a Dios. Porque él entendía que, listo, le han quitado todo, su familia, ¿cierto? Su papá y su mamá, quizás su corazón dolido, porque había sido traicionado no por los amigos del colegio, no por los hermanos de la iglesia, sino por sus hermanos de sangre, los que quizás algún día se sentaron a jugar con él, a los carritos o al balón, yo no sé, en casa, los que lo llevaron un día sobre sus hombros cargado, los que le enseñaban a vestirse quizás, a amarrarse las sandalias. Ellos la habían entregado. Y estamos hablando de un niño. ¿Usted se imagina lo que había causado ese dolor en el corazón de él? La forma en la que él pudo haber pensado acerca de su vida y decir, no, pero es que si los que me son mi familia, si ellos me votaron, ¿yo qué puedo esperar de este mundo? ¿Qué puedo esperar de esta vida? ¿Qué puedo esperar de otras personas? Si mis hermanos que me vieron crecer me aborrecieron y me echaron en medio de ellos. Me vendieron como se vende, por decirlo así, una vaca, porque lo vendieron para trabajo. Y todas esas cosas eran cosas que quizás en la vida de José se hubiesen podido convertir en traumas, en cosas que quizás hoy a medida que pase el tiempo, un joven, ¿cierto? Quizás ha experimentado algo parecido y cada vez que sale a interactuar con otras personas, eso vuelve a su mente y vuelve y se acuerda de eso que le dijeron en casa, ¿cierto? Eso que un día le hicieron sentir. Y entonces, ¿qué hace el joven cuando experimenta esas cosas y se expone a otra nueva posibilidad, a una nueva experiencia? Inmediatamente se cohíbe y se guarda como la tortuga en el caparazón cuando hay peligro. ¡Fum! Se esconde y no se muestra por temor a que no lo vuelvan a lastimar. Y se empiezan a cohibir y entonces, sin darse cuenta, empiezan a evitar desarrollarse como personas que son. Porque todas esas cosas son necesarias para que uno se pueda desarrollar como persona. Es necesario interactuar con las personas. Es necesario hablar. Todas esas cosas son posibles. Mire, Dios mismo en su sabiduría, viendo al hombre solo en el Edén, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea. Pero vivimos en una sociedad en donde cada vez se impulsa más al individualismo. Desde ya se impulsa a que usted pueda hacer las cosas solo, que usted no necesita de nadie, que usted es un vencedor, que usted es un ganador. Y están creando islas y la gente se crece y se vuelven como una isla. Sí, muy exitosos, sí, muy organizados, pero solos por allá. No son capaces de interactuar, no tienen empatía por los demás, no se pueden conectar emocionalmente con alguien, porque son desconfiados de los demás, no confían en nadie. A duras penas confían en la familia, con dificultad confían en la familia. Yo se los digo porque, miren, hace muchos años atrás, recuerdo ir a una conferencia de estudio, eso fue en la Universidad ICESI, en la ICESI, y habían invitado diferentes profesionales de diferentes áreas, y había uno de aquí de Cali que me ha llamado mucho la atención,
Y él contaba su historia, pues, de que él cuando le dijo al papá, venía de una familia, pues, acomodada, por así decirlo. Y él dijo, cuando yo le dije a mi papá que yo quería estudiar arte, no, mi papá me cerró las puertas de una. Y me dijo, usted, ¿cómo se va a tirar la vida? Se va a morir de hambre, conmigo no cuente para nada. Y fue así, y el papá inmediatamente lo que hizo fue que empezó a cortarle todos los servicios, es decir, dejó de darle cosas, para lo único que le daba era para el estudio, para nada más. Usted se busca sus libros, usted se busca su transporte, pero yo no le vuelvo a dar nada, usted estudie. Porque no estoy de acuerdo, usted tiene que ser un abogado, usted tiene que ser un doctor, usted no puede ser un artista. Y él creció, y él dijo, ¿cómo así? Y la motivación, ¿sabe qué era? Él lo decía ese día con orgullo. Y yo ya en ese tiempo yo conocía a Dios y yo decía, uy, qué triste escuchar la historia de ese hombre, porque él tomaba esa experiencia como un motor para avanzar en su vida. Y él decía, yo voy a hacer esto y voy a pasar ese examen en tanto para demostrar a mi papá que yo sí soy capaz. Y todo el tiempo era así, todas sus decisiones iban enfocadas a eso. Yo voy a hacer esto para demostrarle a ese señor que es que yo no lo necesito dar para vivir. Y hoy en día es uno de los artistas más prodigiosos en su área, a nivel nacional e internacional. Pero ¿sabe a qué costo? Al costo de que tiene una relación con su papá completamente afectada. Porque el día que estaba él ahí contando todo lo que contaba de su historia, usted podía sentir como ese resquicio, ese recelo, ese ardor en sus palabras cuando hablaba de su papá. Y hasta el día de hoy no se hablan. Y tiene un hijo que es conocido en muchas partes, que los llaman de otras partes y le dicen, queremos hacer un comercial, pero queremos que nos lo haga usted, ayúdenos usted a hacer ese comercial. ¿Y eso es producto de qué? De pasar procesos sin Dios en nuestra vida. Ese es el problema de cuando decidimos tomar experiencias sin la compañía de Jesús. Sí, logró el éxito, entre comillas, muy famoso, muy conocido, pero ¿qué? Si ese hombre siente un vacío, ¿por qué? Porque un día partió su relación con su papá. Quizás no fueron las palabras más sabias las que su papá le dijo. Pero él en vez de pasar años tratando de recobrar y hacer entender al papá de buena manera de que su sueño sí era posible y de que él sí podía vivir a través de ese sueño, lo que hizo fue encerrarse en una coraza y decir, ah, bueno, entonces si no me va a creer, entonces voy a hacer esto. Y por todos los medios tratar de sobresalir con el fin de que su papá lo viera y no para que se sintiera orgulloso, sino para que le doliera que lo que él le dijo un día no se estaba cumpliendo sobre su vida. Imagínese, ya han pasado un montón de años y estaba ahí parado enfrente de nosotros dando una conferencia y todavía estaba hablando de eso. Y se podía sentir el desprecio que tenía por su papá. Y ya tiene como 40 y pico de años. Por eso le digo que hay que aprender a vivir los procesos de la mano de Dios. Lo mismo cuando una persona crece alejado de su familia, que sus papás nunca están pendientes, que sus hermanos nunca están pendientes de él. Empieza a sentir de que no es importante para nadie. Y entonces va a empezar a hacer cosas para llamar la atención de otros. Y a veces, y tristemente pasa, siempre terminan llamando la atención de personas que no son para nada buenas. Y esas personas se acercan y ese joven, esa jovencita piensan, ay, alguien me notó. En medio de la multitud alguien me vio. Alguien se interesó en mí. Pero cuando esas personas vienen con malas intenciones, vienen es por un fin, porque quieren sacar algo de tu vida, un provecho. No es porque se compadezcan de uno, es porque simplemente ven en uno una oportunidad de algo más. Y por eso usted encuentra jóvenes que hacen amistades que lo que hacen es arruinarles la vida. Se la arruinan. Jóvenes que eran brillantes en sus estudios hasta que conocieron amistades, hasta que se noviaron, hasta que algo pasó, alguien llegó a su vida y de ahí en adelante, como un avión sin motor, se vinieron a tierra. A tierra, literal, quedaron
por debajo de los indisciplinados del salón, no, más abajo cayeron ellos. Todo por sentirse notados, por sentirse alabados, porque, ay, no, es que este es el chistoso del grupo. Y porque todo el mundo se ríe, todo el mundo me aplaude, entonces, no, hago un montón de cosas en el colegio y me meto en un montón de problemas por bobadas, porque todos se ríen y porque yo sé que de eso van a estar hablando por semanas y años quizás. Sí, pero cuando pasen los años y ellos salgan del colegio o salgan del estudio en el que está en la universidad, porque eso pasa hasta en la universidad, nadie se va a acordar de esa persona. Pero él sí se va a acordar de todas las experiencias y todas las cosas que tuvo que sacrificar para mantener esa imagen delante de los otros. Y siempre lo van a tener a él como el indisciplinado, el incumplido, el hazmerreír de todos. Nadie va a esperar nada de él importante. Nadie va a tener ningún tipo de pensamiento positivo acerca de esa vida, sino que lo van a tener como que el chistoso. Y si lo invitan a algún sitio es para reírse de él. Y cuando crecen, si lo necesitan en un lugar, es para que se emborrache y haga el ridículo delante de todos, como le pasaba a Sansón. Porque es que a veces nos olvidamos de que somos importantes y valiosos para Dios. ¿Por qué cree que José todas esas experiencias y todas esas cosas le servían para bien? Porque José entendía que él era valioso para Dios. Porque él sabía que aunque quizás con José nunca Dios se le presentó como a Moisés cara a cara, o le habló quizás como a su abuelo Abraham o a su padre, con todo y eso lo único que él había escuchado de Dios era lo poquito que le había enseñado su papá cuando fue niño y las cosas que Dios hablaba a él en sueños. Porque los sueños son un lenguaje de Dios, eso lo dice la Biblia, Job lo dice, que ahí Dios despierta el oído del corazón del hombre y le enseña para que el hombre cambie su camino, para librarlo de malos caminos, de que no haya muerte. Y así era como José se comunicaba con Dios, podía escuchar el consejo de Dios y lo atesoraba. Y durante todos esos procesos, miren, todas estas cosas que pasaba, así como pasó con este hombre que les comenté, así también pudo haber crecido José. De la misma manera pudo haber crecido, pensando de, uy, no, mi familia es lo peor. No, yo no quiero saber, si algún día me los vuelvo a encontrar, no quiero saber nada de eso, ni que me volteen a mirar, ni que me digan nada, sino que yo quiero salir adelante y yo demostrarles de que sí puedo y me van a mandar a una casa grande y no los voy a invitar ni nada, porque pudo haber crecido con una amargura así. Pero vemos de que el proceso que Dios hizo en el corazón del joven José fue diferente, de un fruto distinto. Porque este mundo, créanme que nada bueno quiere producir en nuestra vida. Si no me cree, ponga el televisor a mediodía, ponga las noticias y usted ve el fruto del mundo. Homicidios, secuestros, robos, vanidades, mentiras, corrupción, engaños, desprecios, abandonos. Nada más hoy, nada más vea las noticias, un bebé recién nacido, abandonado a la llanta de un carro. Llega una familia a un sitio, a un día de descanso, como a pescar, y cuando empezó a llover volvieron al carro y ve un bebé ahí tirado en la llanta, lleno de sangre con el cordón umbilical puesto en medio de un aguacero. Todo eso es el producto del mundo. Y todos los que están en el mundo se llenan de eso, de esas cosas que hay allá afuera. Y todos viven corriendo detrás de sus sueños, anhelando cosas como lo que nos comentaba la hermana Arani al principio, porque todos tenemos anhelos en nuestro corazón. Pero todos esos anhelos son cosas que en nuestras fuerzas, muchachos, no las vamos a conseguir y si las conseguimos salen mal. Como le pasó a ese hombre que les comenté. Se llama Cristian. Cristian Daza, si no me equivoco es el nombre. ¿Alcanzó sus sueños? Sí.
¿Pero a costo de qué? Pues de lo más importante, de su relación con su Padre. Y la idea no es esa, de que nosotros alcancemos sueños mutilando cosas que Dios ha impartido en nuestra vida, ha puesto para que también sean importantes en nuestra vida, no. Porque algo que usted tiene que entender es que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Esa es una de las características con las que usted puede medir cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Ahora, ¿van a haber dificultades aún en medio de la bendición? Sí, pero no es como que añade tristeza, porque cuando algo no viene de Dios, desde que llega con problemas en la vida de uno. Y el problema es de continuo, de continuo, de continuo, tanto que empieza a desgraciarle la vida a la persona. Y eso es importante que uno aprenda a identificarlo. Aún ustedes siendo tan jovencitos, es importante que aprendan a identificar esas cosas. Hay amistades que llegan a la vida de uno y todo iba tan bien hasta que llega esa amistad y en adelante te sentís incómodo, te sentís cansado, te sentís que te cargas con nada, te sentís que a toda hora estás de mal genio o estás hablando lo que no conviene. ¿Por qué? Porque son personas que no están trayendo nada bueno a nuestra vida. Y lo que hacen es como enturbiar el agua que el Señor está tratando de limpiar una y otra vez y el Señor hace la obra y inmediatamente vuelve otra vez esa persona y vuelve y pone turbia ese agua que se acaba de limpiar. Y eso es delicado, porque cuando estamos así en un sub y baja, un día bien, un día mal, un día bien, empezamos a entrar en el desánimo y queremos dejar las cosas tiradas. Y eso es una de las principales enseñanzas que tenemos en la vida de José. Porque es un hombre que se caracterizó porque en la vida de él nunca hubo desánimo, a pesar de la dificultad, a pesar de que estaba solo, sin familia, a pesar de que estaba en tierra extranjera donde nadie compartía sus costumbres, ni adoraban a su Dios, tenían otra cantidad de dioses, a pesar de que no tenía libertad, porque no importaba cuánto ascendiera él en el lugar donde estaba, seguía estando sujeto. Pero con todo y eso, el hombre no se desanimaba. Seguía haciendo las cosas bien. Y eso es algo que es importante en nuestra vida. Aprender a hacer las cosas no para las personas, sino para Dios. Que usted tome decisiones en su vida pensando en lo que Dios va a pensar de esa decisión. Que se acerque a Dios. Mire, la fidelidad que uno puede mostrar a Dios se la demuestra no con palabras, ni con canciones, sino con acciones, con decisiones. Ahí es donde uno muestra la fidelidad. Cuando uno toma decisiones que son agradables a Dios. Cuando usted hace cosas para agradar a Dios, porque usted puede decir muchas cosas que yo quiero agradar a Dios, que yo amo a Dios, pero si se para de allí y hace todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios, ¿qué va a entender Dios de usted? De que usted no le ama. Porque la Biblia lo dice que los que me aman son los que guardan mis mandamientos. Esos son los que aman a Dios, no los que se saben los coritos, no los que no se pierden ni la cambiada del bombillo en la iglesia. Los que aman a Dios son los que guardan las palabras de Dios. Y José había guardado lo que Dios había hablado a su vida. Esa visión se quedó muy en lo profundo de su alma, hasta que se cumplió. Por eso lo leíamos ahí en el Salmo 105, lo leíamos. Dice que de que él lo llevó, dice que lo afligieron y envió un varón delante de ellos, a José que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Y este es el corazón del mensaje de esta noche. El dicho de Jehová le probó. Porque usted tiene que entender que su situación, las cosas que usted vive, las cosas que usted experimenta, están ligados al propósito que Dios tiene con su vida. Si usted dice esta noche, uy, es que mi prueba es durísima, es porque así mismo, igual de grande o incluso más, es el propósito de Dios con su vida. Porque a veces nosotros entramos en un momento de prueba
en un momento de dificultad, y Dios, sáqueme de aquí, Dios, líbreme de esto, Señor, guárdame aquí, lléveme para allá, yo no sé qué. Pero es que no estamos viendo de que todo eso está considerado ya previamente con Dios. Ya Dios ya sabía que eso iba a pasar. Ya sabía que lo iban a dejar solo la familia. Ya sabía que los hermanos lo iban a vender. Ya sabía que trabajando bien se le iba a montar una mentira al jefe y el jefe lo iba a meter a la cárcel. Ya sabía Dios eso. Ya sabía que estando en la cárcel iba a pasar un montón de años haciendo las cosas allí y que algún día iba a salir a trabajar al palacio de Faraón. Pero aún Dios sabiendo todas esas cosas, no le mostró a él paso a paso lo que iba a pasar en su vida, simplemente le mostró el final y se lo mostró siendo un niño. Es como las películas que vemos hoy en día, yo no sé si está notado, que hay algunas películas que empiezan justo por el final. Empieza la película y la primera escena que vemos es el final de la película. Y uno queda como que, uy, ¿qué pasó? Y luego se devuelven toda la historia y te empiezan a contar. Lo mismo le pasó a José. Su vida empezó por el final, porque Dios le mostró la visión. Y aunque se lo mostró con objetos inamovibles, con objetos inertes, perdón, él entendió que estaba hablando de personas y que estaba hablando de él y de sus hermanos. Él lo comprendió, pero no sabía que para llegar allá necesitaba ser procesado de una manera tan fuerte y tan difícil, porque había un objetivo con que él fuera allá a terminar a parar allá a ser el segundo más poderoso de la tierra. Y ese objetivo era ¿qué? Lo que vemos ahí en el Salmo, salvar a la nación de Israel, salvar a su papá y a todos sus hermanos, de esa hambre tan terrible que había sobre toda la tierra. ¿Y por qué pasó eso? Porque es que José era parte de un plan muchísimo más grande de salvación. Porque él le hizo la promesa, el Señor le hizo la promesa a Abraham y le dijo, y voy a hacer de ti una gran nación. Y esa gran nación, ¿dónde cree que se formó? Allí donde estaba José, en la tierra de Canaán. Allí se formó esa nación, allí en las narices de Faraón. Allí Dios creó a Egipto. Ahí es donde la nación creció, en medio de la dificultad. Es donde se desarrolló Israel como tal. Israel no se ha desarrollado por allá cuando estaban tranquilos. Israel se vino a desarrollar estando allí, en las narices de Faraón. Allí es donde, por eso lo lee usted en el verso 23 y 24 dice, después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Canaán, porque Jacob es Israel. Y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que todos sus enemigos. Entonces, ¿qué me está dando a entender Dios? Que hizo una nación allí. Allí, en medio de toda esa dificultad, Dios creó una nación. Y le estaba cumpliendo a ese hombre Abraham, que ya no estaba allí, pero estaba cumpliendo su promesa. Y ahí en medio de esa promesa, ahí por un ladito, estaba cumpliéndole también a José. Porque usted, joven, tiene que entender que su vida es mucho más valiosa y mucho más importante de lo que usted se puede imaginar. No está ligada solamente a sus sueños y a sus deseos personales. Está ligada a un plan grandísimo de salvación que Dios tiene también programado con otras personas a su alrededor. Pero es en medio de esa dificultad, es en medio de todas esas cosas que pasan donde Dios desarrolla el carácter del creyente. Es allí donde Dios desarrolla el carácter del creyente. No es como que no, los metía a la tierra prometida, porque imagínense, hasta ahí había creado la nación. Todavía no han llegado a la tierra prometida, porque para llegar a la tierra prometida que él le había dicho a Abraham, iba a pasar otro proceso después de que José ya no estuviese. Iba a venir otro proceso con otro hombre llamado Moisés para llegar a la tierra prometida. Y ni siquiera Moisés llegó allá. Vino otro hombre, porque Dios es un Dios de propósitos.
Dios es un Dios de propósitos. Dios no es un Dios solamente de coritos y de palabras bonitas escritas en un libro. Dios es un Dios de propósitos y propósitos grandes, aún con personas pequeñas como José, quizás insignificantes para muchos. Pero Dios es así. David lo entendía. Estando atrás de todos, donde nadie se acordaba de él, ni siquiera dentro de su casa se acordaban de él. Pero delante de los ojos de Dios, ese plebeyo, como quizás muchos le llamaron, era un rey. Y es de los poquitos y es el único del que el Señor se refiere como él, como el siervo rey. Usted no va a encontrar ese término para ningún otro hombre en la palabra de Dios, sino solamente para ese joven salmista de crespos rubios. El siervo rey, dice Dios. ¿Y el siervo rey quién era? Un muchacho que trabajaba cuidando ovejas. Por así decirlo, un pelado que trabajaba vendiendo frutas de ahí en un semáforo. Vendiendo, yo qué sé, ceviche de mango. Del que nadie espera nada grande. Pero Dios tenía un propósito en la vida de ese pequeño. Pero el propósito no iba a llegar de la noche a la mañana, como pasó también con Israel. Usted no ve la Biblia y dice, Abraham te va a hacer una gran nación. Y a los 20 días, Abraham se levantó y ¡boom! Estaba lleno de hijos, estaba lleno de familia por todo lado. Pasaron generaciones, pero Dios cumplió. Dios cumple lo que promete, pero demanda de nosotros ¿qué? Fidelidad, disposición. Es necesario estar dispuesto. Saber llevar los problemas, saber llevar las adversidades. Miren lo que dice por acá en Lucas 6, verso 9. Perdón, Lucas 13, verso 6. Miren lo que dice este pasaje. Lucas 6, verso 3, perdón, capítulo 13, verso 6 al 9 dice lo siguiente. Dijo también esta parábola, estamos hablando del Señor. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Y esa higuera nos representa a todos nosotros como hombres, y en el caso de ustedes como niños. Dios con ustedes ha estado haciendo un proceso largo, muchachos. Algunos de ustedes crecieron en hogares cristianos, crecieron escuchando la palabra de Dios, crecieron yendo a la escuelita bíblica. Otros quizás no, la vinieron a escuchar ya siendo preadolescentes, ¿cierto? Pero desde el primer momento en donde usted fue expuesto a una palabra de Dios, allí Dios empezó un proceso con su vida. Y quizás usted estaba demasiado distraído para entenderlo y usted vivió su vida como la quiso vivir. Y todos los años el Señor pasa a rectificar su vida. ¿Qué ha dado de fruto? No, nada. Está blanqueado este año. Bueno, le va a dar otro año más. Otro año más. Y así. Y hay algo muy especial en esa palabra porque dice que déjame, verso, ya les digo en qué verso está, verso 8. Le dijo el Señor, déjame todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y este hombre que está hablando aquí es Jesús, ¿no? Y me gusta que dice eso, déjame que yo cabe alrededor de ella y la abone, porque lo que está diciendo el Señor es, déjeme, yo hago un trato, un tratamiento sobre esa higuera. Él no dijo, déjeme, no la corte, porque es que yo voy a hacer un proceso sobre todo este plantío, todo este cultivo, voy a echar unas vitaminas que compré, y de pronto allí, esa que no da fruto, de pronto sí da fruto, no. Él dijo, déjeme, yo trato con esa.
con esa solita que está ahí, con esa que no está dando frutos. Déjeme, yo voy con esa, personalmente. Si hay muchas otras higueras aquí, pero yo voy a tratar personalmente con esa. Y voy a acabar alrededor de ella. La voy a separar para mí, la voy a apartar. Voy a quitar todas esas cosas que a lo mejor están allí robando el fruto de su vida. Voy a hacerlas a un lado y la voy a abonar. ¿Y para qué sirve el abono en una planta? Para nutrirla, para fortalecerla, para embellecerla. Son las cosas que le hacen falta a esa planta por naturaleza para crecer, para dar fruto. Y el Señor se compromete a ponerlo de mano de Él. No le está diciendo a la higuera, usted tiene que darme fruto, yo no sé cómo, pero de aquí a un año usted me tiene que aparecer con fruto aquí. No, Él está diciendo, yo voy a trabajar allí, directamente. Simplemente se necesita disposición de nuestra parte. Dejarse apartar por Dios. Porque ese le voy a hacer un hueco alrededor, voy a surcarla alrededor, es dejarse apartar por Dios. Porque mientras uno no se aparte, no deja que Dios lo aparte a uno, es muy difícil dar frutos para Dios. Es muy difícil dar frutos para Dios cuando tú estás continuamente hablando, interactuando y copiando las cosas de las personas incorrectas en tu vida. Es muy difícil dar frutos para Dios. Es muy difícil dejar de decir malas palabras si todo el tiempo estás viendo programas donde están diciendo malas palabras. Es muy complicado. Es muy difícil poder ver a las personas con unos buenos ojos cuando todo el tiempo estás viendo cosas donde te están mal hablando de las personas, donde te juntas a personas que hablan mal de otros. Es muy difícil que aprendas a confiar en las personas, a tener esa cercanía con los demás, cuando de continuo todo el mundo a tu alrededor está sembrando desconfianza. Es muy difícil. Y a veces es más complicado porque a veces la cuestión viene en la misma familia. Pero con todo y eso, podemos permitir de que Dios cerque nuestro corazón. La Biblia dice en el libro de Proverbios que sobre toda cosa guardada es necesario guardar el corazón. Porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir eso? Porque de allí va a salir todo lo demás en su vida. Si usted deja que su corazón sea lleno de amargura, de resentimiento, de mentira, de odio, de desprecio, de crueldad, en eso se va a mantener su vida. Usted va a estar girando alrededor de esas cosas toda su vida hasta que se le vayan los años en esta tierra. Pero por eso es necesario que en nuestra vida haya disposición. Porque Dios necesita disposición. Este es un proceso que es voluntario. Aquí nadie lo obliga a usted a seguir a Cristo. Usted nadie lo está obligando a obedecer a Dios. Usted es el único que puede tomar esa decisión por su vida. Esta decisión no la toma ni su papá, que es el recristiano diácono, ni su abuelito, que es el pastor de yo no sé dónde. No, esta decisión es personal. Es personal. Usted necesita una experiencia personal con Jesús. Así como José. ¿Por qué José no caía? Porque José tenía una experiencia personal con él. José no era solamente de cuento, de que le contaban de Jesús, ay, tan chévere, ay, tan bonito el Señor, ay, ¿en serio Dios dijo eso? No, él tenía una experiencia continua con él. Todos los días se experimentaba. Y lo sabemos por qué, porque la Biblia lo dice, porque Jehová estaba con él y todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar. La pregunta es, ¿y usted en qué condición se encuentra? ¿Usted todo lo que hace está prosperando? O por el contrario, cada vez que usted propone algo, las vainas, pum, para el piso. Porque esas cosas nos dan indicios de si estamos andando con el Señor o si no estamos andando con Él. Y debemos, si no estamos andando con Él, debemos como de recapacitar y reflexionar.
y empezar a tomar las decisiones correctas. Aprovechar la oportunidad que estamos recibiendo de Dios, porque créame que usted y yo no estamos vivos este día porque sí, porque en el cielo tiraron una ruleta y vamos a ver quién les toca vivir hasta hoy, un día más, y caímos usted y yo, no es porque hay un propósito de Dios en nuestra vida. Independientemente de si usted tiene 11, 10, 20, 30 años. Por eso es que usted está vivo. Como lo que veía hoy en el noticiero, un joven que lo asaltaron y no le dijeron nada, así por la espalda le llegó el tipo y de a 1 metro le descargó la pistola, 3 tiros le pegó a quemarropa. Él ni cuenta se dio porque llegó por la espalda, ni siquiera le dice te voy a robar nada, simplemente llegó, cuando él volteó a mirar le hizo el primer disparo y él se agachó y le hizo los otros dos y uno se lo pegó en el cuello y otro en un hombro y el pelado está vivo. Y ni siquiera lo robó porque el man se asustó porque él no cayó muerto y se fue otra vez, se montó en la cicla y salió y se fue. Y el pelado se sentó ahí en el andén hasta que vino gente a ayudar. Y eso pasó ayer. Y hoy ya estaban en el noticiero diciendo, no, eso fue un milagro. Porque un disparo en el cuello, y no iba por el cuello, eso era como lo que estaba haciendo Pedro, no iba por la oreja, era por la cabeza. Pero la misericordia de Dios le dio otra oportunidad a él. Como Dios nos da misericordia todos los días a todos los que estamos en este lugar. Todos los días nos da otra oportunidad de buscar. Aún los que están empezando a buscar de Dios, usted no está acá porque sí, es porque Dios le está dando una oportunidad de que escuche de Dios, de que usted se siente a conciencia ahí en el lugar donde usted esté, usted piense para dónde es que usted va en su vida. ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué decisiones está tomando usted? Es necesario que nuestra vida sea una vida agradable para Dios. Mire lo que dice Romanos 5, verso 1 en adelante. Dice, Romanos 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esa es la razón del por qué hay procesos difíciles en la vida de un creyente. No es para que el creyente se aflija sobremanera y diga, no, sabe que yo no aguanto con esto y me voy a lanzar de un puente porque está muy difícil la vida. Está muy injusta. Como pasa a veces con personas que uno habla que le dicen, pero es que no es justo que Dios me haga eso. Sí, pero la pregunta es, ¿usted y yo qué sabemos de justicia? ¿Qué sabemos usted y yo de justicia? Si la Biblia dice que su justicia y la mía son como trapos de inmundicia para Él. Y nosotros decimos, no es que no es justo que esto me esté pasando a mí. Yo tan bueno que soy, yo tan buena que soy, yo tan buen hijo, yo tan buena hija, yo tan buen esposo, yo tan buena esposa. No es justo que me pase eso. Pero usted ¿qué sabe de justicia? Si la justicia no la enseña a Dios. Pero Él es el que permite que esas cosas ocurran en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él está viendo que nosotros logramos producir algo en nuestro corazón, un fruto agradable en fe. Porque es a través de esa tribulación que Dios está ahí tratando con la higuera. Allí en la tribulación es donde esa higuera es infértil, esa higuera que no da fruto, allí es donde Dios está formando algo, está produciendo un cambio, como en el ADN de esa persona. Y está cambiando comportamientos, actitudes, formas de pensar, que son las que impiden que la higuera dé fruto. Porque si la higuera sigue pensando que es un perdedor,
que no le importa a nadie, que todo le sale mal. ¿Qué puede producir bueno una persona que tiene eso clavado, ese ancla está allí en su cerebro? Pues lo único que va a producir es que todo le salga mal, que nadie lo mire, que nadie le preste atención, que todo lo que empieza fracasa, porque así piensa. Y la Biblia es clara acerca de eso, dice que así como el hombre piensa, así es. Así como usted piensa de usted, así es usted. Hay gente que se considera miedosa y es miedoso. Hay otros que se consideran débiles y viven como débiles. Hay gente que es rica y se piensa pobre y siendo ricos viven como pobres. Y hay pobres que se creen ricos y siendo pobres aparentan ser ricos. Y no importa si no hay que comer en una semana o en 15 días por tener las zapatillas de moda, se compran. No importa si me tengo que quedar un mes pidiendo gota a gota o metiéndome a deudas para ir a la fiesta con el mejor peinado de la fiesta, no importa, se hace. Y son pobres, y pero en su mente tienen delirios de ser ricos y viven como ricos, así sea a costa de lo que sea. Porque la guerra está acá en nuestra mente, nuestros pensamientos, que no nos dejan estar en paz, que no nos dejan producir para Dios. Por eso es necesario tener un corazón humilde, sencillo. Mira el fin que tuvo José, el segundo hombre más fuerte, más poderoso en toda la tierra después de Faraón. Y un día llegaron sus hermanos y se cumplió el sueño que Dios le había dado al niño. Ya era un hombre de 40 y tantos años, irreconocible para sus hermanos. Y se cumplió el sueño y ahí es que uno ve que verdaderamente Dios hizo una cosa muy tremenda en la vida de José. No solamente porque todo lo que hacía le hacía bien y le pagaban re bien y el hombre, mejor dicho, viendo súper rico. No, sino por las actitudes de José. Porque en el momento que José llegó allá arriba, él de buenas a primeras pudo haber dicho, ¿sabe qué? Mándeme a llamar a Potifar, a su esposa. Porque esa que me hicieron no se las voy a dejar así. Muy, muy sencillamente pudo haber dicho eso. Tráigame la Potifar. Ah, nomás llegó allá y le dieron la autoridad. Usted haga lo que quiera hacer. Él muy sencillamente pudo haber dicho, tráigame a Potifar y a la esposa. Tráigamelos para acá. Porque necesito hablar con ellos. Porque ellos fueron los que lo metieron a la cárcel a él. Pero usted por ningún lado ve eso en la Biblia. Luego me da a entender de que José tuvo un proceso de formación tan especial de parte de Dios aún estando solo, que aprendió a perdonar. Y eso es algo que se confirma cuando él vuelve y se encuentra con sus hermanos. Porque viéndolos ahí pudo haber dicho, ¿sabe qué? Agárrame todos estos sinvergüenza y para la cárcel, porque me arruinaron la vida. Pero él, ¿qué dijo? Aunque fue duro al principio con ellos, porque él quería indagar qué había pasado con la casa, qué más había ocurrido con su papá, si vivía o no vivía. Y él hizo todo ese proceso con el fin de poder indagar acerca de Israel, y ahí fue donde pudo hacer que viniera su papá y conocer a su papá y a su hermanito menor ya, porque hay un hermanito aparte de él. Imagínense, el pobre viejo vino a darse cuenta ya muchos años después, como 30 y pedazo de años o más, de que su hijo que estaba muerto no estaba muerto, sino que estaba viviendo en una tierra extranjera. Pero con todo y eso, usted ve la forma en la que él trata a sus hermanos y usted puede ver que cada vez que él estaba con ellos le tocaba salirse aparte, irse a llorar, porque se llenaba de nostalgia, porque hay una mezcla de emociones y de sentimientos dentro de él, pero él era firme en su decisión, integral, un hombre integral, leal a Dios, porque él entendió, no tuvo que, nadie se lo dijese, él entendió el propósito de Dios en su vida. Y él entendió de que todo eso que sus hermanos habían planeado para mal, Dios lo había acomodado para bien, para salvarlos a futuro.
Él no llegó allá y cuando dijo, yo soy José, ahorita sí sentémonos a hablar, ¿usted por qué me vendió? ¿Usted por qué dijo esto? Y por qué... No, a él no le interesaba eso. Usted sabe, me perdí tantos años de pasar con mi papá y mi mamá, reuniones, salidas. No, él simplemente se acercó y dio gracias a Dios, dijo, gracias a Dios, porque todo eso Dios lo tenía bien encaminado. Porque si Dios no hacía eso, lo más probable es que Israel y sus hijos se habían muerto de hambre en la tierra. Porque era allí donde José, donde Dios, por eso lo leíamos ahí, lo puso por delante. Siendo el último, Dios lo pone por delante. Porque eso es lo que Dios hace con los que son fieles. Los pone por delante. Y no a la fuerza. Dios no le dijo a José, no, pelee con tus hermanos, sáquelos del camino. No, Dios lo hizo. En el tiempo de Dios, en el proceso de Dios. Por eso ese proceso va a producir en nosotros tribulación, va a producir paciencia, va a producir un periodo de prueba, un periodo de esperanza, y esa esperanza va a ser completa cuando seamos llenos del amor de Dios. Porque ese es el fin de todo el proceso que usted está experimentando. Ese es el fin de su testimonio. ¿Qué? De que usted llegue a experimentar a plenitud el amor de Dios en su vida. Porque ese testimonio suyo sin el amor de Dios no sirve de nada. Porque nada va a pasar en su vida. Usted no va a sufrir una conversión jamás hasta que no experimente el amor de Dios personalmente. Hasta entonces usted solamente es un cristiano con conocimiento teórico. Conoce de Dios como conoce el presidente en un libro. Y Dios quiere más que eso en nuestras vidas. Él quiere una experiencia personal, una vivencia, algo que de verdad sea algo trascendental en nuestra vida. Que así como hay cosas terribles y malas que pasan y marcan una vida, que nosotros podamos ser marcados por el amor de Dios. Para siempre. Porque estamos llamados con propósito. Hemos sido llamados para mucho más. Y también estimar esto. Yo sé que hay procesos bien duros. Mira, José, no era un proceso sencillo. Yo le aseguro que, y tristemente, muchos de los cristianos modernos, contemporáneos, llegan a pasar por una cosa de lo que le está pasando a José y muchos no estarían ya con Dios. Llegarían a sus 40 y tantos años y con la vida más desbaratada que quién sabe qué, más mundanizados que ni siquiera los mismos egipcios. Porque no tienen el aguante, no tienen esa pasión, esa esperanza depositada en el Señor. Porque cualquier cosita ya lo vemos como un impedimento, un asunto de fuerza mayor. Cualquier cosita. Que si llueve muy duro no voy a la iglesia. Que si me tocó trasnochar, entonces al otro día, no, en todo el día no voy a buscar de Dios. Porque estoy trasnochado. Que si me enfermo, entonces no busco a Dios, no le hablo a Dios. No. Es con mayor razón cuando además más debemos acercarnos a Él. Que si me traicionó el hermano, entonces no vuelvo a creer en Jesús. No. Porque es que usted está en este camino es por amor a Dios. José lo tenía como motivación principal en su vida. José no tenía encima un jefe que le dijera, José ya hizo esto, José ya hizo aquello. José, acuérdese que hay que pagarle a los empleados a fin de mes. José, acuérdese que hay que mandar a traer la comida, yo no sé dónde. Usted ya habló con la gente de tal tierra, acuérdese que hay un pedido para... No. Él ya solito había aprendido a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Dios le había enseñado. Y eso se lo enseñó fue Dios. Porque José fue destetado muy pequeñito de la familia. No se la pasa, cuando estaba con los papás no sé, y no jugar. Jugar y recibir mimos. Entonces, ¿quién lo educó? ¿Será que en la cárcel encontró a alguien que le diera educación? No. Ni Potifar lo educó, no. Al pelado lo educó fue el Espíritu de Dios que estuvo con él todo el tiempo. Así como puede educarlos ustedes. Aquellos que todavía tienen una casa que todavía no está convertida a Dios. Y ay, es que yo creo que esto sería más sencillo con papás cristianos. La misma cosa, muchachos. La misma cosa, porque el proceso es personal. El proceso es personal. Y si usted en algún momento piensa, o quizás alguien en esta noche que está pensando como que no, esto está muy duro, yo como que vuelvo atrás, no quiero volver,
no quiero oír nada de Dios. A mí me parece que todo esto es como muy bueno como para ser cierto. Yo quiero que usted recuerde este ejemplo. En el Salmo 69, verso 20 y 21. Y este es un ejemplo que es trascendental para todos nosotros. Y es algo que no nos podemos olvidar de eso. Se los digo porque personalmente es de ese ejemplo donde uno recibe fuerza otra vez y uno dice como que, uy, no, sí, vamos a darle pues. Me vuelvo a poner en pie. Voy a intentarlo una vez más. Entonces quiero que lo leamos, verso 20 y 21 del Salmo 69. Dice lo siguiente: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y estas, aunque son palabras de David, en medio de su angustia y de su premura, es la experiencia personal del mismo Jesús en la cruz del Calvario. Así se sentía él ese día, tal cual. Y es algo que uno tiene que atesorar, porque Él lo hizo por usted y por mí. Se aguantó la humillación, dice, en el escarnio, en las burlas, esperaba compasión y no encontró a ninguno. La gente estaba excitada en gran manera viendo la sangre y viendo su sufrimiento y su agonía. Felices. Hasta estaban repartiéndose las ropas de él. El hombre no se había muerto y ya la gente ya estaba rasgando la ropa delante de él. ¿Mm? Un ejemplo profundo para nuestra vida. Porque hay que aprender de que todavía no hemos tenido que combatir hasta la sangre contra el pecado, jóvenes. No hemos llegado hasta la sangre contra el pecado, como para que usted y yo tengamos tan en poco un sacrificio tan tremendo como es. Que Dios se dejara avergonzar por pecadores para darle a usted oportunidad y que usted un día se levante y diga, es que hoy no me hablaron bonito, entonces no vuelvo a la iglesia. Es que hoy no me dijo el líder si oré o no oré, entonces hoy no voy a orar, sabiendo que él semejante sacrificio tan impresionante hizo. ¿Mm? Dios ahí en medio de toda la humanidad, avergonzado, esperando compasión, y lo único que le dimos fue crueldad. Y créame que para él yo creo que es mucho más difícil que ese instante, cuando usted y yo a nuestra edad, en nuestro tiempo, cuando usted y yo somos indiferentes con él. Créame que eso le duele mucho más que los azotes que le dieron los romanos. Cuando usted es indiferente con Jesús. Cuando usted sabe que están hablando de Dios y sabe que Él está presente y usted prefiere sentarse en una esquina a ver un celular, a conversar acerca de una película, de una salida, a salirse del salón a escuchar lo que le pasó a su amigo, a su amiga. Créame que eso es mucho más doloroso que unos clavos para Él. Porque es menospreciar su sacrificio, es menospreciar sus padecimientos. No es como que Dios estaba ahí crucificado, fresco de la vida. Ya consumado es y fun, y ya salió, no, estaba sintiendo, angustiado. Como lo dice ese verso, dice, estaba quebrantado en mi corazón, porque se burlaban de mí, y acongojado, es decir, entristecido, afligido, dolido, pero no encontraba consuelo. ¿Y sabe cuál es la única forma en la que Dios consigue consuelo el día de hoy? Cuando encuentra hijos agradecidos, hijos que perseveran, como lo leíamos al principio, que se esfuerzan en Él.
que van y van allá a la cruz del Calvario, esa escena, y van allá y de allá sacan fuerzas nuevas para su proceso y dicen, uy, lo voy a hacer porque Él dio todo por mí, yo puedo dar todo por Él también. No sé cómo, pero si Él pudo amarme hasta ese punto, yo creo que algo importante debe haber en mi vida para que alguien que nunca me vio físicamente se haya entregado por mí hasta ese punto. Quizás usted en casa no tenga personas que lo cuiden de esa manera, que lo hagan sentirse de esa manera, estar dispuestos a dejarlo todo por ir por usted. Pero usted ya tiene a uno que lo hizo y está dispuesto a hacerlo todos los benditos días que sean necesarios, porque así es Él. En la enfermedad, en la angustia, en la soledad, en el abandono, en la vergüenza, en la burla, donde sea, Él está allí de primero. Es el primero, dispuesto a consolar. Aun cuando usted y yo ni siquiera lo invocamos, pero ahí está Él. Por eso es importante atender el llamado de Dios, recibir la palabra en el corazón, estar dispuesto, Dios haga algo con mi vida. Yo no me la puedo pasar toda la vida haciendo la higuera que le pasan los años y usted todos los años tiene que venir a remover la tierra y todos los años tiene que venir a llenarme de abono. Algo tiene que pasar en mi vida. Así yo sea el único que levante oración dentro de mi casa. Algo tiene que pasar en mi vida. Así como José, algo tengo que pasar en la vida de José porque José le fue fiel a Dios. Y nunca tuvo un papá que le dijo, uy, hijo, papito, muy buena, buena que le es fiel a Dios. Lo felicito yo. Nunca tuvo un papá al lado que le dijera eso. O uno de los hermanos de, uy, José, usted es una berraquera, ¿usted cómo se le va a negar, se le va a negar a semejante mujer? Uy, José, yo quiero ser como usted. Nunca escuchó nada de eso, pero lo hizo por amor a Dios. Entonces, ahí donde usted está, yo le pido que cierre sus ojos en esta noche. Vamos a orar para terminar esta reunión, que usted pueda meditar bien en lo que Dios ha hablado a su corazón hoy. Y que usted haga memoria de todas esas cosas con las que usted ha estado luchando todos estos días, estas semanas quizás. Pero que también se acuerde de lo bueno que ha sido Dios con usted. Y de muchas otras veces quizás donde usted se vio en situaciones bien oscuras y usted decía, uy, yo acá, ¿cómo voy a salir? Y que Dios en medio de su misericordia le extendió la mano y lo sacó en victoria, no solamente una vez, sino muchas veces en su pasado. Y como Él lo hizo en la antigüedad, Él vuelve y lo va a hacer esta vez. Simplemente es necesario de que usted se disponga para Él, se enamore de verdad para Él. Quizás usted no tenga todas las respuestas hoy día, como le pasaba al joven José, que pudo haberse preguntado en prisión, Dios, pero ¿cómo es que un muchacho que era el hijo querido de su papá, que vestía espléndidamente, vino a terminar acá como un criminal, rodeado de gente que no eran sino matones y tramposos? O sea, ¿cómo es posible, Dios? Pero él no hacía eso, sino que lo que hacía era honraba a Dios en medio de su proceso, en medio de su prueba, honraba a Dios. Y Dios lo acompañaba todo el día, todo el tiempo estuvo con él. Así como está con cada uno de los que estamos en esta noche. Todo el tiempo, así la gente se olvide de ti, Dios sigue estando contigo. La Biblia dice, aunque todos tus enamorados se olviden de ti, yo no me olvidaré de ti. Aunque todos los que un día prometieron, te vamos a amar hasta el final y ya no están hoy, el Señor se queda hasta lo último. Hasta lo último se va a quedar Él.
Así él no haya recibido quizás de nosotros eso ese día en la cruz del Calvario, no haya recibido ese apoyo. Y cuando el cielo se puso negro y empezó a temblar, todo el mundo, uy, este verdaderamente era hijo de Dios y ese temblor. Y quizás muchos salieron corriendo y se fueron y ni siquiera allí. Pero Él sí está dispuesto a hacerlo por usted. Así usted diga y se sienta hoy como enfermo. Aunque usted físicamente esté sano, pero usted por dentro se sienta enfermo. Como que se le va la vida cada vez que pasa, cada día que pasa se le va la vida y usted no le está dando sentido a la vida. Si se sienta así, debe saber de que Dios está con usted y está para usted. Entonces, que sea Dios trayendo consuelo en esta noche a cada uno de los que estamos en este lugar, trayendo fortalezas nuevas al cansado, al débil, ánimo al que está allí afligido, pasando enfermedad, pasando adversidades, que quizás está aún quizás por fuera de casa, porque ya ni siquiera está en casa de papá y mamá. Y que sea Dios ayudándonos a todos, porque todos necesitamos de Él. Créanme que este proceso nos va a tomar toda la vida. Pero Dios nunca nos va a dejar en vergüenza, muchachos. Jamás se va a olvidar de nosotros. Y ninguna de esas promesas que un día nos dio van a caer a tierra, porque por sus dichos es que usted y yo estamos de pie. Por sus dichos es que estamos bajo prueba. Y por eso dice que eso es motivo de darle gloria a Dios. No de tristeza, ni de aflicción, ni de desánimo, sino que es motivo de alabar el nombre del Señor, porque es por esos dichos que Él va a producir ese fruto en nuestra vida, porque Él es el que hace esa obra. Entonces vamos a darle gracias a Dios en esta noche, que usted pueda hacerlo con sus propias palabras. Señor Jesús, Rey de la Gloria, te damos muchas gracias, Dios, por esta noche de bendición. En tus manos colocamos nuestra vida, nuestro tiempo, todo lo que somos, Dios, nuestras familias, te damos gracias por tu palabra, Dios, que trae consuelo sobre nuestra vida, Dios, que es como medicina sobre la herida, Dios. Gracias te damos, Dios, por tu amor incondicional. Gracias por ponerte como ejemplo principal para nosotros, Dios. Afírmanos hoy, Señor, enamóranos de ti, Dios, cada día que pasa, Dios. Ayúdanos a avanzar, Señor, aunque no tengamos todas las respuestas en este momento, pero ayúdanos a tener esperanza en ti, Dios, de que todas las cosas ayudan para bien verdaderamente y según el propósito que tienes con cada uno de nosotros, Dios. Te damos la gloria y la honra, la alabanza y la oración, porque solo tú eres digno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Espero que este mensaje haya llegado al corazón de ustedes en esta noche. Espero que la semana mediante, si el Señor nos permite, podamos estar aquí otra vez reunidos. Darle la bienvenida a Santiago Naranjo y a Miguel Ángel. ¿Tu apellido cuál es? Miguel Ángel, tengo por acá.